Bueno, si les parece, pasamos a nuestra siguiente presentación. Y tengo el gusto de ser el que presenta al hermano Pedro Álvarez Arenas. Nosotros le pedimos su currículum, pero pues su forma de ser es una persona muy sencilla y pues evidentemente nos mandó lo mínimo, ¿no? Definitivamente podría leer mucho más de él o podría decir mucho más de él. Diré lo mínimo porque así fue lo que nos pidió. Él hizo estudios en normal primaria, normal superior en ciencias sociales, licenciatura en ciencias religiosas, es docente, fue coordinador de la preparatoria normal, pastoralista vocacional, formador en la Universidad La Salle, México. Tuvimos el honor de que fuera vicerrector de formación integral y bienestar, hasta que lo llamaron a que fuera visitador del distrito Antillas México Sur. Entonces tuvimos el gusto de trabajar con él algún tiempo y que, bueno, así como en esta ocasión lo invitamos a que nos diera algunas pláticas. Y es importante la visión, bueno, obviamente del hermano Pedro, con la experiencia que tiene, pero la visión del visitador, ¿no? Hemos insistido mucho en el enfoque que debe tener la investigación lasallista, pero este enfoque tiene una razón de ser. O sea, debido a toda la obra, a todos los compromisos, a todos los objetivos que tiene el instituto, y que evidentemente no nos podemos permitir no considerarlos el momento que tomamos la decisión de qué proyectos de investigación tenemos que desarrollar y que siempre tendríamos que buscar un impacto de alguna manera en toda esta cadena. Insisto, el hermano Pedro no quiso que dijéramos más, pero bueno, obviamente su conferencia y sus palabras dirán mucho más de su currículum que lo que yo pudiera decir. Entonces, hermano Pedro, bienvenido. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, ¿sí? Que se haya podido dar un tiempo en la agenda para compartirnos el mensaje. Están, digamos, la mayoría de los investigadores lasallistas, también invitados. Tuvimos un registro de más de 200 personas, como nos decía Anabel el día de ayer. Entonces, les cedo la palabra. Bien. Pues muchísimas gracias, Lalo. Gracias por la presentación, por el contacto para poder estar con ustedes. Igualmente, Anabel, por la coordinación, a todo el equipo de todas las universidades, por permitirnos este encuentro. Saludarlos a aquellos que nos conocemos más personalmente, a los que no, saludarnos, sea aquí en México, en la región, en el instituto, sabiéndonos hermanos, identificándonos con el mismo carisma y agradeciendo también pues, la presencia de cada uno de ustedes en este encuentro. Entonces, muchísimas gracias. Y quisiera también, en esto que Lalo nos compartía, dar el mensaje no como hermano visitador, sino como hermanos de La Salle. O sea, lo que pensamos los hermanos y compartiendo con ustedes como colaboradores dentro de nuestras instituciones y fuera de ellas. De acuerdo al tema que platicábamos, la idea es compartir en este momento con ustedes la importancia de la investigación en el lasallismo. Quisiera presentarlo en 4 momentos. Una primera, propiamente el tema, investigación en el lasallismo. Un segundo momento, investigación en la Universidad Lasallista, algunas pinceladas sobre este tema. Un tercer momento, el lasallista como investigador. Y finalmente, la importancia del lasallismo en la investigación. Espero que no sea un juego de palabras nada más entre lasallismo e investigación, pero en torno a ello, pues quisiéramos compartir en este momento con ustedes. El primer tema, investigación en el lasallismo. Entiendo que no le vamos a hablar de lo que es la investigación y lo que hace un investigador, pues hablándole a los investigadores. Es algo así como quererle enseñar el Padre Nuestro, pues al señor cura.
Sin embargo, el hecho de compartir lo nuestro nos hace precisamente profundizar en lo que hacemos y desde lo lasallista poder aportar nuestra visión que nos enriquezca. Es bueno que compartamos con los investigadores que trabajan en instituciones lasallistas o aquellos lasallistas dedicados a la investigación lo importante que es su labor en el presente y en el futuro de La Salle como institución, en nuestra pedagogía y espiritualidad, y los aportes que podamos hacer desde nuestras disciplinas al bien de la sociedad en conjunto. Particularmente, el tema a compartir en este encuentro, los talleres de discusión y de diálogo y de compartir que tenemos en esta línea de la pandemia como una necesidad, una urgencia y un gesto de solidaridad también y de compartir fraterno. Por otro lado, siempre, en mayor o menor medida, ha habido hombres y mujeres interesados en narrar la vida, los hechos, los dichos de San Juan Bautista de La Salle y sus hermanos. Han preguntado, investigado, recurrido a fuentes, realizado hipótesis, entrevistado a personas, para compartir con otros y con quienes vendrán después la historia de familia que es nuestra herencia. Hoy nosotros la recibimos agradecidos, la enriquecemos y la compartimos generosamente con quienes vendrán. Un texto de un libro se llama Una semilla, un árbol y un fruto, del hermano Valladolid. Una semilla, nuestro santo fundador; un árbol, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; una semilla, cada uno de nosotros. Y en esa semilla hay un nuevo árbol, hay un nuevo fruto, que así vamos multiplicando. Y la investigación tiene un papel fundamental para mantener la esencia, para innovar de acuerdo a los tiempos y para responder a las necesidades del momento. Apretando mucho nuestra historia, el capítulo general del año 1946 marcó un fuerte impulso a la investigación lasallista, siendo a mediados del siglo pasado un instituto internacional donde ya la mayoría de los hermanos no eran franceses. Se vio importante conocer al fundador para, desde su contexto y su realidad en su momento, alimentar la reflexión y la labor de los hermanos de las escuelas cristianas al paso de los años. La situación socioeconómico-política, religiosa y eclesial en la que nació el santo fundador, donde vivió el instituto en sus primeros 2 siglos y medio, marcaron mucho el derrotero de esta investigación. Ciertamente fueron temas históricos que poco a poco se fueron volviendo temas comunitarios, temas pedagógicos, temas espirituales. Las personas que influyeron en los aportes pedagógicos y espirituales de La Salle. En ese sentido, ¿es válido en ese entonces y hoy el lasallismo? ¿Por qué La Salle en sus orígenes no era totalmente igual a la que se vivía en la primera mitad del siglo XX? Temas, por ejemplo, como la gratuidad de la educación, la enseñanza de latín, la vida comunitaria con su reglamento propio, la guía de las escuelas, la vocación del hermano, la posibilidad de que algunos hermanos se ordenaran como sacerdotes, las reglas del instituto, fueron temas de aquel capítulo, 1946, que movieron a hermanos, a colaboradores, a investigar los por qué y los para qué de los usos y costumbres de los hermanos y sus escuelas. Si La Salle fue una respuesta de fe y amor por la educación evangelizadora en el siglo XVII, ¿lo era también a mediados del siglo XX? ¿Lo es hoy, en la segunda década del siglo XXI? Por decirlo de alguna manera, pasamos del archivo de lectura en la biblioteca a la consulta y la reflexión sistemática de las fuentes. Volver a las fuentes fue un término que se acuñó para hablar de la investigación en el lasallismo, con miras a la proyección del instituto y a la revisión y creación del conocimiento y sus prácticas pedagógicas y espirituales, y la constitución de sus comunidades religiosas y educativas. Por ejemplo, en tiempo del fundador, la educación de los hermanos se impartía en escuelas elementales y secundarias. La Salle soñó, pensó, autorizaría tener ahora universidades. Fue un debate fuerte, porque la historia de La Salle se limitaba a su época, a su entorno. Hoy, si La Salle viviera, ¿abriría universidades?
qué características tendrían, etc. Anteriormente, La Salle era solo para varones y atendidos todos por hermanos. Hoy, que hablamos de coeducación, y siendo la mayoría colaboradores seglares, ¿es válido? Es el lasallismo que soñó Juan Bautista de La Salle. La investigación tiene mucho que hacer en esto y aportar su parte para una respuesta certera, actualizada, siendo fiel a los orígenes, pero a la vez adaptada a la realidad. A partir de entonces, y con un fuerte auge a partir de los años 70 y 80 hasta nuestros días, grandes pensadores, grandes investigadores, muchos de ellos en este momento conectados en la red, nos han iluminado y alimentado en nuestro ser y en nuestro quehacer como lasallistas. Investigar para llegar a las raíces, tomar la esencia y aplicarlo en su momento. Hoy en Roma hay una persona, hay una comunidad, un equipo dedicado a la investigación lasallista. Esta red internacional forma parte de ello. Hoy nosotros somos testigos de una realidad, de un sueño que a mediados del siglo pasado, hoy podemos ya constituir y agradecer a Dios por ser una realidad. Por un lado, hablándolo con ustedes como investigadores, requerimos de una mirada hacia el pasado para tomar sana perspectiva hacia una prospectiva. ¿Quiénes somos los lasallistas? ¿Por qué somos así? ¿Cómo nacimos y cuáles fueron las intuiciones esenciales del santo fundador? ¿Por qué y cómo hemos ido adaptando, ajustando, modificando, cambiando, inventando a lo largo de los años? ¿Cómo ser fieles al origen respondiendo a las necesidades actuales? ¿Qué cambia? ¿Qué permanece? Respuestas nuevas a problemas viejos en un mundo diferente. ¿Alguien resume esto que he querido compartir con ustedes hasta este momento, hablando del lasallismo como tradicionalmente innovador? Es decir, hay una historia muy valiosa que queremos contar y que le da sentido a lo que hacemos, pero no podemos quedar contando y viviendo de gloria pasada, sino renovarnos, actualizar y aportar lo que hoy La Salle diría si estuviera aquí. Y La Salle lo puede hacer porque está a través de nosotros. Hoy La Salle somos cada uno de nosotros. Previsión y provisión. Con una certeza, Dios conduce la historia con sabiduría y amor. El mundo no se le ha ido de las manos a Dios y cuenta con nosotros para hacerlo más humano, más digno del ser humano, más conforme al sueño que Dios tuvo con nosotros. Esta frase, que ustedes saben, es de nuestro santo fundador. Queremos hacerla realidad a través de ustedes y juntos en la importancia del lasallismo, de la investigación y de la investigación al construir lasallismo. En aquel tiempo, y más ahora, se analizaron a fondo y con rigor hermenéutico los testimonios históricos y los escritos fraternos del fundador, como sus cartas, por ejemplo, que por lo menos una vez al año escribía a todos los hermanos del instituto, en aquella época, unos 100 en el momento de su muerte. Analizar los proyectos y reglamentos de las comunidades, los relatos e informes pedagógicos, contables, administrativos que nos ha dejado el fundador, para reflexionar la experiencia y experimentar lo reflexionado. En estos últimos 70 años se han traducido y dado a conocer los escritos pedagógicos y espirituales de nuestro santo fundador y se ha actualizado e investigado como nunca en los 3 siglos y medio que tenemos de existencia. ¿Qué se hacía? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede, se quiere y se debe hacer como lasallistas hoy? ¿Qué haría Jesús si viviera hoy? ¿Qué haría La Salle si estuviera aquí? Y entonces, tratar de en esa experiencia, dar un paso en lo que nos corresponde históricamente a nosotros. Poner por escrito, lo hizo La Salle, aquello que se había experimentado. Se evalúa, se ilumina desde la teoría, se mejora la propuesta y se vuelve a aplicar para volver a evaluar e ir mejorando progresivamente. Hoy le llamaríamos una planeación estratégica o le llamaríamos una evaluación continua. Después de años de experiencia comunitaria, se establece y se sistematiza y es como llamamos hoy nuestro modelo educativo en aspiración a un modelo de investigación como universidades lasallistas. Cuando hablamos de La Salle, no hablamos de un pedagogo como pudiera ser Pestalozzi, Rousseau,
Montessori, Makarenko. Al hablar de La Salle, hablamos de su herencia, que es una comunidad viviente, que evoluciona con los años y en los lugares donde está. Es decir, La Salle no se queda en el libro escrito por un pedagogo, sino que se actualiza en la vida de los lasallistas hoy. San Juan Bautista de La Salle, históricamente, hizo y dijo en su tiempo: hoy La Salle, que somos nosotros, hacemos y decimos esto en nuestro tiempo, en fidelidad creativa, en esta relectura de las fuentes, que sería lo que haría y diría nuestro santo fundador el día de hoy. La fuente inspiradora de esta espiritualidad y pedagogía lasallista, recuerden ustedes que La Salle es una espiritualidad que se hace pedagogía, es la palabra de Dios. La Salle no se entiende sin referencia a Jesús y a la Iglesia, como no se entiende sin referencia a la realidad y a los hombres y mujeres que están a nuestro lado con nombre, historia y apellidos. Cuando reconocemos a nuestro santo fundador como el fundador de la primera normal en la historia de la pedagogía, un lugar de investigación, de reflexión, de experimentación y puesta en práctica, así la diseñó, y le llamó seminario para los maestros del campo. Hasta hacía pocos años se iniciaron los seminarios a raíz del Concilio de Trento como lugar común para la formación sacerdotal. Él lo aplicó a los maestros y ustedes conocen la historia del santo fundador. Ir de la vida a la Biblia, de la Biblia a la vida, aportando un estilo personal. Por decirlo un poco más cercano, cuando San Francisco de Asís leía la Biblia, por ejemplo, a él le llamó la atención aquello del joven rico o aquello de bienaventurados los pobres. Y en base a eso, en esa visión y en ese criterio, hizo una relectura de su realidad, aportó lo que el Espíritu le dio y fundó a los franciscanos. Cuando los dominicos hicieron lo propio, dominico en su etimología, los canes de Dios, los perros de Dios, los dominicanos, se dedicaban a la predicación e inspirados por Santo Domingo vieron: vayan, prediquen, enseñen. Cuando nuestro santo fundador, que fue doctor en teología, leyó, asimiló, descubrió más a profundidad el Evangelio, él intuyó en esta frase: dejen que los niños vengan a mí, lo que le hagan a los niños me lo hacen a mí, como su fuente inspiradora para la investigación, la creación, la renovación de la educación de su tiempo. Como doctor en teología, insisto, leyó, asimiló, aplicó los escritos de San Pablo a su nueva comunidad. Por decirlo de alguna manera, ustedes saben por qué la frase nuestra, viva Jesús en nuestros corazones y responder por siempre, la aplicó y de dónde sale. Cuando tengan oportunidad, léanse en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 17. Y ahí lo verán. La Salle no lo descubrió, lo leyó, esa frase lo tocó, la reflexionó y la puso como una jaculatoria, una expresión de nuestra espiritualidad. Lo que les digo con toda esta historia es simplemente que el hecho de hacerlo, lo que nos invita es a poder juntos, a partir de la vivencia, de lo vivido, comentado, dialogado y experimentado, modificar y transformar la vida. La Salle investiga entre los pedagogos de su tiempo, habla con ellos, investiga, se deja influenciar, aplica teorías, experimenta, con la mira de favorecer al que menos puede, al que menos tiene, al que menos sabe. Su hipótesis es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si lo quiere realmente, suscitará maestros que enseñen gratuitamente a los pobres para sacarlos de la ignorancia, de la pobreza, el analfabetismo, la injusticia y el libertinaje. Él descubrió en la educación la llave para la transformación del mundo y la promotora de los índices de desarrollo de las sociedades, como hoy nos diría la ONU. Hoy en la pandemia, al hablar de actividades esenciales, no estamos considerando quizá la escuela en este campo, más sí la educación. Cuando hoy se puede decir que pasen los alumnos, que no haya reprobados, que simplemente sea la estadística la que vaya marcando, es un fuerte cuestionamiento ante lo que estamos haciendo.
Hoy podemos en algunas de nuestras instituciones, a través de plataformas, conexiones de Internet, continuarla. Las escuelas que están en la sierra, que no tienen electricidad, aquellas que tienen menos recursos para poderlos dotar, ¿de qué manera desde la investigación lasallista, siendo la prioridad y la característica nuestra, podemos también dar una respuesta? Son parte de los diálogos, así como del COVID-19, la cuestión del desarrollo, la salud, la cultura, lo que juntos estamos haciendo como investigadores lasallistas. Esta sería, muy queridos amigos, una primera aproximación sobre este tema. ¿Cómo hacer en la investigación desde lo que ha aportado al lasallismo y lo cual nosotros hoy nos toca continuar? Un segundo momento, más breve, puesto que es mucho más conocido por ustedes, es la investigación en la Universidad Lasallista, una actividad sustantiva de la universidad. La red de Universidad de La Salle ve a través de la investigación como función sustantiva de la educación superior una acción que propicia la generación, transmisión y circulación de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. Hacia dentro de la universidad y a través de la extensión y vinculación hacia la comunidad, contribuye a la solución de problemas de impacto social en ámbitos locales y globales, desde un trabajo innovador, transdisciplinario y colaborativo, y que tenga aplicación real, aplicando la teoría a la práctica en el contexto humano, social, natural, sustentable, económico y que proporcione un bienestar integral. Esto aplica en las 4 áreas del conocimiento clasificadas desde la salud, la educación, diseño y tecnología, así como en el área de desarrollo humano y social. Todo esto lo logramos desde los grupos de investigación, desarrollo, innovación e impacto social, a través de las respectivas líneas de investigación, generación y aplicación del conocimiento, de cada uno de ustedes como investigadores y de la comunidad investigadora en su conjunto. Ciertamente, hay universidades con recursos y con buen número de investigadores. Otras no. Compartir, integrar, ofrecer, enriquecer, colaborar, trabajar en red son hoy nuestro lenguaje desde la investigación lasallista. El nosotros en común unidad es nuestro distintivo. En grandes o pequeñas posibilidades, todos aportamos y todos nos enriquecemos. Indivisa manent en la investigación también. Juntos y asociados, lasallistas sin fronteras entre nuestras universidades a nivel nacional, regional e internacional. Hablar de la dimensión multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria es un aspecto a seguir desarrollando y potenciando entre nosotros. Los felicito por este encuentro, ya uno en la serie, y sin embargo parte de una continuidad de ir de menos a más en todas estas inspiraciones. Lo que he leído está inspirado en nuestros estatutos, reglamentos, nuestros manuales, pero pide irlo concretando como lo vamos haciendo a nivel de relación personal y de compromiso de autoridades. Investigación en la Universidad Lasallista. Generar conocimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿En función de quiénes? Porque los demás siempre están presentes en nuestra investigación. Ese impacto social es un distintivo y una característica nuestra. Transformar la realidad desde los valores del Evangelio. Los criterios de verdad, libertad, amor, justicia y paz, ante urgencias y necesidades de hoy, es nuestro distintivo que guía nuestros criterios y acciones. Las mesas de diálogo de este encuentro son un muy claro ejemplo de esto que comentamos. La ciencia no puede avanzar en base a mentiras o en base a falsedades. La humanidad no puede avanzar con un concepto erróneo del ser humano. Las respuestas que no contribuyen a hacernos más felices viviendo fraternalmente no están en la línea de esta búsqueda de humanización que buscamos como seres humanos a imagen de Dios. Ver dentro, ver causas, determinar, distinguir efectos, hacer diagnósticos, dar tratamiento, son términos que ustedes manejan y lo ejercitan día a día.
un saber intuitivo, un conocer sistemático, un saber natural, científico, filosófico, teológico. La Salle dice: aprendan a ver con los ojos de la naturaleza, los ojos de la carne, los ojos de la razón y los ojos de la fe. Es lenguaje de su tiempo, siglo XVII. Hoy lo podemos poner aplicado a los conceptos como le hemos mencionado. Investigar por, investigar para, investigar con, poner en común, favorecer la relación. ¿Qué, cómo, con qué investigar? ¿Quién lo hace y a quiénes se dirige? ¿Por qué y para qué? Buscar que existan las humanidades en nuestras universidades lasallistas tiene todo en educación en este significado. Licenciaturas, áreas como la educación, psicología, antropología y sociología, filosofía, teología, ciencias religiosas, pastoral catequética, son asignaturas, licenciaturas, áreas básicas en las humanidades en una institución lasallista. No son rentables por sí mismas. A lo mejor no son las más reconocidas ni las que más fama pueden dar a una institución. Sin embargo, su existencia en el aula y en la investigación son un sello de nuestra identidad, de un universus que haga de nuestra casa de estudios realmente una integración abierta al hombre en su trascendencia. Quisiera concluir este segundo momento con esta lectura del libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 1 y siguientes, por si luego quieren hacer una lectura más meditada de él. El desconocimiento que el hombre tiene de muchas cosas se revela en su desconocimiento de Dios. En ocasiones se queda con el conocimiento de las obras y se olvida de conocer al Creador, y llama dioses a lo que no controla, como el fuego, el viento, el firmamento estrellado, el agua impetuosa o la luminaria del cielo. Fascinado de tanta belleza, los consideraron como dioses, aunque solo sean criaturas, y se quedaron a medio camino para llegar al Creador. Si estaban impresionados por su fuerza, su belleza y su actividad, debieron haber comprendido que su Creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea de quien les dio el ser. Tal vez estos hombres se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo, y se contentaron con poco, fascinados por la hermosura de lo exterior que encontraron. Reflexionaron sobre las criaturas que lo rodeaban, y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con el exterior. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Me apena que los que ponen su confianza en cosas muertas y dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas, oro, plata, madera, metal, piedra, no hayan encontrado aquel que está atrás de todo ello. Es simplemente un comentario y una lectura que nos pueda iluminar. Y ese es un distintivo de lo que la Universidad Lasallista puede ir aportando cada vez más a esta investigación desde un criterio y una visión, los ojos de la naturaleza, los ojos de la carne, los ojos de la razón, los ojos de la fe. Todos se integran, todos se articulan, todos dan una base y fundamento para el siguiente nivel. Cuando decimos que Dios no es de manera, lo que decimos es que no es de madera, no que no haya Dios. Lo resumo simplemente en esta frase para resumir este segundo momento. Investigación en el lasallismo, investigación en la Universidad Lasallista. Pasemos a este tercer momento, el lasallista como investigador, este perfil del investigador lasallista. Platicando con Lalo, lo que nos dio en la introducción, hemos visto importante este distintivo en el cual quienes trabajamos en La Salle seamos algo más en el contacto que tenemos. Por algo llegamos a trabajar donde estamos, por algo estamos en el servicio que estamos prestando, algo que La Salle nos pueda aportar es precisamente lo que Dios espera de este encuentro entre Él y nosotros en nuestra propia historia. Puedo ser un investigador que trabaja en la Universidad La Salle. Puedo ser un lasallista que investiga
en una universidad lasallista o en otro lado. Es diferente trabajar en una institución o bien tener una identidad y vocación de vida que desarrolla un servicio en un área específica del conocimiento. Puedo llevar muchos años trabajando en La Salle y sin embargo no hacer mía la identidad, la perspectiva, la visión de La Salle del mundo. Una vez hemos comentado que puedo tener una piedra durante años en el río, la saco y después de 2 horas puesta el sol, totalmente seca. La rompo y por dentro el agua jamás penetró. Puedo estar en un entorno y sin embargo no aportar a ese entorno porque falta esta identificación y esta identidad que me permite sentirme en casa y aportar precisamente lo nuestro y desde los nuestros a los demás. Es importante investigar. Es muy importante lo que se investiga, la finalidad de hacerlo, la metodología y los recursos empleados. Para La Salle lo más importante es la persona del investigador. Un cierto tipo de persona, hombre o mujer, que se caracteriza por ser buscador, observador, solucionador, anticipador, iluminador, visionario. Ciertamente inspirado por la vida, la pedagogía y la espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle, que no es sino los principios de Jesús de Nazaret. La Salle fue un observador, preguntaba y se preguntaba, imaginaba respuestas, buscaba soluciones, las dialogaba, se comprometía con sus ideas para hacer real aquello que se proponía. Ustedes recuerdan que dejó su canonjía, dejó a su familia, renunció a sus bienes por ese sueño educativo de los pobres ser evangelizados. Nos dice nuestra regla de los hermanos de La Salle: impresionado por el abandono humano y espiritual de una juventud pobre y alejada de salvación, el abandono humano y espiritual de los niños y jóvenes de su tiempo, Juan Bautista se sintió alertado por Dios y se sintió movido, junto con otros, a dar respuesta a esta niñez y juventud pobre, alejada de salvación. Hablar de La Salle es hablar de un hombre de estudios, maestro en humanidades en su tiempo, doctor en teología con mención honorífica, que conoce de hermenéutica e interpretación de la Sagrada Escritura y de su aplicación en actos prácticos presentes y eficaces, con ideas claras, convicciones firmes y acciones coherentes. Completando este perfil de La Salle, que pudiera ser el nuestro, que nos invitamos a vernos en este espejo, La Salle es ecléctico. Toma lo que hay y lo aplica. No inventa todo, quizás sí lo dimensiona de otra manera, y toma y reconoce lo bueno donde está, independientemente de su origen, dándole una visión integral, católica, universal de fe. De las conexiones interdisciplinarias crea algo nuevo que no existía. La Salle es innovador pedagógico. Cuando antes enseñaba en el latín, enseñanza en la lengua vernácula, la lengua propia, enseñanza simultánea, inventar lo que hoy llamamos educación secundaria, la educación técnica, atención a los adultos, gradualidad de los procesos, etc. No me extiendo, ustedes lo conocen bien. Por él, en esta parte espiritual, Dios crea también en la Iglesia una vocación que no existía, la del religioso laico educador, la vocación que llamamos de hermano. Anteriormente, las vocaciones en la Iglesia, sacerdotal, laical, matrimonial, eran las que se podían ofrecer a un joven. A partir del 1680, con Juan Bautista de La Salle, hay una nueva vocación en la Iglesia que llamamos vida religiosa laica. No me extiendo, es simplemente hablar de La Salle desde su experiencia como innovador y aportador. La Salle observa, piensa y reza. Consulta, experimenta y aplica. Evalúa y mejora. Escribe, pasa a revisión. Experimenta, sistematiza y enseña. Así transforma. Resumiendo, diríamos, una visión y acción crítica creyente de la realidad. Ver, juzgar, actuar, hablar, orar y celebrar. Quisiera compartirles, para ejemplificarlo un poco más, un sencillo detalle. Cuando ustedes han oído hablar del método de oración de Juan Bautista de La Salle,
es la aplicación del método de Descartes a la fe. La Salle nace en esa época cartesiana y le llamó método de oración de la presencia amorosa de Dios. En sus meditaciones sigue un método, es muy sistemático. La Salle lee, selecciona, aplica la vida de los hermanos. En sus meditaciones, el primer texto, el primer párrafo, es una ubicación histórica del santo, de la virtud, del misterio de Jesucristo que va a compartir. Su segundo párrafo es una aplicación del valor o la virtud del santo, de Jesucristo, a la vida de los hermanos. Y el tercer momento de cada meditación, que es un mensaje breve, es la aplicación práctica de lo reflexionado, inspirado en la historia, tomado para la vida concreta de los hermanos y puesto en la vida diaria. La Salle cita fuentes, y cuando La Salle no está seguro de la fuente, pero le interesa mantener la enseñanza, él dice, según dice la piedad popular. No sé si eso hoy sea básico en nuestra hermenéutica, pero cuando no lo encuentra dice, pudiéramos pensarlo porque la gente lo dice. Les pongo el caso. San José, en el caso de Juan Bautista de La Salle, es el modelo de educador y el patrono del instituto. Él dice, cuando habla de la meditación de San José, que según dice un piadoso autor, pudiéramos pensar que también San José no tuvo pecado original por la misión que Dios le encomendaba. En la Iglesia es un dogma de fe, dogma no es imposición a fuerza, es una afirmación en caso de que haya duda de fe, y en el caso de San José la Iglesia no lo ha manifestado como tal, pero La Salle dice, vamos a darle el crédito precisamente por la misión que Dios le encomendó. El hecho de proponerlo es porque es el modelo de los lasallistas, educar a los hijos de otro como si fueran propios. Investigando, La Salle descubre también a otro santo llamado Casiano y lo propone como el modelo secundario, el patrono secundario de los lasallistas. Alguien que por defender la educación de la fe en un ambiente adverso es asesinado por sus propios alumnos. La visión de La Salle es realista. Su método pedagógico es el realismo pedagógico con miras de trascendencia. En síntesis, Jesús y La Salle nos han enseñado a hacer una lectura creyente de la realidad. También una relectura de fe de la historia que nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio y actuar con confianza. Cuenta la historia que después del descubrimiento del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, investigador, navegante y descubridor, se reunió con sus amigos y algunos menospreciaron su hazaña, considerándola un golpe de suerte que cualquiera de los presentes pudiera haber logrado. Cristóbal tomó un huevo e invitó a los presentes a dejarlo parado sobre la mesa. Lo intentaron uno a uno sin conseguirlo, pues el huevo giraba y se hacía a los lados y caía. Al llegar a las manos de Cristóbal Colón de nuevo, él tomó el huevo, lo golpeó levemente sobre un extremo, de manera que pudo sostenerse sin caerse. Los demás dijeron, qué fácil, nos lo hubieras dicho desde antes si lo hubiéramos hecho. La Salle le dijo, claro, qué fácil es hacerlo después de que otro lo hizo. Es muy fácil simplemente decir, investigar y mancharse las manos con lo descubierto, poniendo en práctica el compromiso de lo estudiado, eso marca una diferencia, que es nuestra herencia y nuestra búsqueda lasallista. Hablar de lasallismo es hablar de formación integral, y es hablar de todos los hombres, de todo lo del hombre y de todo hombre. Nada humano nos es indiferente. Todo lo humano es divino y todo lo divino se humaniza. La investigación lasallista es hacer al ser humano, más persona, más divino, mejor persona. Humanizar la cultura, humanizar la naturaleza, la técnica, la ciencia, la tecnología, las relaciones. El área de salud, y ustedes lo han compartido, es un punto clave. En la biología, y especialmente la bioética, nos jugamos mucho del futuro de la humanidad. Que pueda hacerse algo no significa que deba hacerse, y menos aún que sea éticamente correcto. Aquí nuestra investigación lasallista tiene mucho que aportar. La Salle imita,
se apropia y crea. Reconoce el origen tanto del inspirador como de la comunidad. La Salle, como investigador, como fundador, no es autorreferencial. A su ejemplo, un gran catedrático, miembro de número de la Academia de la Lengua, Premio de las Palmas como hombre ilustre en Ecuador, investigador del área literaria, maestro de primaria, catequista de primera comunión. Ubican ustedes el santo hermano Miguel Febres Cordero. Cuando escribía poesía o hacía algún estudio firmaba hermano asterisco. No le ponía el nombre propio, era los hermanos, ciertamente a través de mí, aportamos esto. Ustedes han escuchado un canto que en ocasiones cantamos todavía en varias iglesias de comunión. El "Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar". Y así va desarrollando el método de oración del fundador. Ese es un canto fruto de un escrito del hermano H. Es el valor de la comunidad de la investigación. ¿Qué quiero resaltar con ello? Lo importante del equipo, del trabajo colegiado, de la multidisciplinariedad, de la interdisciplinariedad, de poner en común desde donde estamos para juntos aportar el conocimiento y generar una transformación desde la comunidad. San Juan Bautista de la Salle se distingue por su humildad y su sencillez. Es un investigador dispuesto a aprender, a escuchar y a corregir. Y una vez que está seguro es cuando actúa. Como buen sastre, mide 2 veces y corta una. Los textos de los hermanos, independientemente del autor, se firmaban y editaban con G.M. Bruño. Recordarán ustedes, esta editorial, G.M. Bruño es el nombre del superior general de la época y que después se heredó para las editoriales del mundo. Trabajo colaborativo, fraterno, poniendo a la persona y a la comunidad en el centro. El lassallismo nace de una doble mirada contemplativa. Por un lado, hemos dicho, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por otro lado, descubrimos las necesidades de una niñez y juventud abandonada, presa de libertinaje, ignorancia, pobreza e injusticia. Ante ello, Dios responde con hombres y mujeres creyentes que juntos y asociados en comunidad fraterna dan respuesta a esta transformación social. Una vida entregada por la educación evangelizadora. Cuando hablamos de un lasallista, de un investigador, quizá hablando del cuerpo pudiera ser un poco más claro. Dios nos regaló 2 ojos, un ojo para verlo a él, su proyecto de salvación, un ojo para ver la realidad y al hermano, iluminar la realidad desde la fe. Nos dio 2 oídos para escuchar lo que dice Dios, escuchar las necesidades del hermano. Pero nos dio una sola boca para que lo que hemos visto y oído tenga una sola voz, que sea la de Dios y la nuestra, al mismo tiempo. Un investigador ve, va a las fuentes, investiga lo primario, escucha, y de lo visto y oído testifica, escribe, promueve. En base a eso, es importante que esa investigación también pase por el corazón. Lo visto, oído y hablado en un solo corazón, donde en el corazón del investigador habita Jesús, está el corazón de Dios con sus sentimientos, emociones, compasión, misericordia, deseo de salvación. Dios nos dio también 2 manos. Y alguien pudiera decir, una mano para Dios, la otra mano para mi hermano, y Dios dirá, ¿para qué quiero yo una mano tuya? Tu hermano con una mano tuya no resuelve. Mejor lo que me dieras a mí, dale las 2 manos a tu hermano. De esta manera que lo que le hagas a él, me lo haces a mí. Y 2 pies para irnos a buscar a aquel que lo necesita y no esperar a que llegue. Quizá este pudiera ser parte del perfil del investigador lasallista. Lo que ve, lo que oye, iluminado desde la fe, hablado desde el corazón, con las manos manchándose al servicio del prójimo y con los pies yéndola a buscar, no simplemente dejando la teoría para quien pudiera consultarla en un internet. Es una visión de fe en la investigación. Ciencia y fe no se oponen. Ciencia y fe se apoyan y además se trascienden. Lo natural y lo sobrenatural se integran. Es así como se desarrolla nuestra realidad, nuestra espiritualidad apostólica. Dar ciencia para crear conciencia.
Fe y razón no se oponen, sino que abren el espacio a lo trascendente, al absoluto. Un día le preguntaron a una persona, ¿de dónde viene la manzana? Y respondió, del árbol. A otro le preguntaron, ¿y de dónde viene la manzana? Muy fácil, del supermercado. Y a un tercero le preguntaron, ¿y la manzana de dónde viene? De Dios. ¿Cuál de los tres tiene la razón? ¿Cuál de los tres es verdad? Y los tres son ciertos. Los ojos de la naturaleza, los ojos de la razón, los ojos de la fe. No se excluyen, se suponen y se complementan. El mismo Dios de la verdad es el mismo Dios de la bondad y es el mismo Dios de la belleza. Lo verdadero, lo bueno, lo bello, se dan en la misma persona y se implican mutuamente. Desde la visión cristiana, que es la visión lasallista, la naturaleza, lo biológico, lo antropológico, lo psicológico, lo sociológico, lo filosófico, lo teológico van de la mano. Se implican y se enriquecen progresivamente para aplicarse a las ciencias y a las técnicas expresadas en lo lúdico y en lo artístico. Las leyes morales no van contra naturaleza, sino que parten de ella y la trascienden. A esto La Salle le llama la unicidad de la persona y la educa para desarrollar a la persona a su máxima expresión. Sanidad, sabiduría, santidad. Investigadores, alumnos, familias, sanos, sabios, santos. Formar personas saludables en todos los sentidos. De la pandemia no solamente es la salud física, la salud emocional, la salud social, la salud espiritual. Sabias, santas, que vivan alegres y en paz consigo, con los demás y con Dios, comprometidos a amar y servir a los demás. Personas armonizadas e integradas y no divididas, entre lo que sienten, lo que quieren, lo que pueden, lo que piensan, lo que deben, lo que creen, lo que dicen, lo que hacen y lo que enseñan. En la Biblia, santidad es sinónimo de felicidad, que no es otra cosa que vivir con coherencia y congruencia a imagen de la Santísima Trinidad. Muy queridos investigadores, que esta pista nos pueda ayudar a ver cómo desde el lasallismo y desde la investigación es el aporte para ustedes en este lasallista como investigador. Concluimos. Si hemos pasado por la investigación en el lasallismo, la investigación en la Universidad Lasallista y el lasallista como investigador, quisiéramos concluir con la importancia del lasallismo en la investigación, nuestro aporte a lo que hemos compartido. El gran aporte lasallista es una visión de fe de la realidad. La Salle dice, vean todo con ojos de Dios, hagan todo con la mira puesta en Dios y atribuyan y reconozcan en todo a Dios. Es la dimensión creyente de la realidad, una lectura de fe crítico creyente de la realidad. Para La Salle, humildad y sencillez son fruto de sabiduría. Es muy difícil ser investigador si la persona es orgullosa y soberbia. La búsqueda de la verdad, la vivencia de la bondad, la manifestación de la belleza se cultivan desde la humildad, la sencillez, al final de cuentas, desde lo profundo y real del ser humano. Permítame narrar de nuevo una historia que seguramente ustedes conocen como investigadores. En 1862, un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente, el joven descubre que el libro que va leyendo el hombre mayor es la Biblia. Y sin mucha ceremonia le pregunta, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Por supuesto, le respondió serenamente el hombre mayor, pero no es un libro de cuentos ni fábulas, es la palabra de Dios. Joven, ¿cree usted que yo esté equivocado? Claro que está equivocado, respondió con soberbia el joven. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Verá, la Revolución Francesa, que ya ocurrió hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y la mentira de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías.
Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos sobre estas cosas. Muy bien, joven, dígame, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, abuelo, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente le importan y el mundo necesita. El buen hombre, entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo y de su abrigo le dio una tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que ahí decía, salió avergonzado con la cabeza baja y la mirada perdida ante el director del instituto donde estudiaba. La tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Poco conocimiento aleja de Dios, mucho conocimiento acerca a Dios. Ustedes saben que este no es un tema nuevo, entre la oposición o no entre ciencia y fe. Para los lasallistas no es tema de discusión, es expresión de identidad. Ha sido debate muy reciente de este mismo tema, nada más quisiéramos concretarlo en la frase: poco conocimiento aleja de Dios, mucho conocimiento acerca a Dios. Aplicándola a nosotros como conclusión y a los aportes del lasallismo a la investigación a través de cada uno de ustedes y de la red de investigación internacional que formamos, pudiéramos buscar un patrono de los investigadores lasallistas. Si le preguntamos a Juan Bautista de La Salle, quizá él nos diría: el patrono de los investigadores lasallistas son los Reyes Magos. En la Biblia se habla de los sabios de Oriente, estos sabios que escudriñaron el universo, que no se quedaron con las estrellas, sino interpretaron su mensaje, se pusieron en camino, la historia que conocemos, y a través de una estrella fueron guiados al encuentro del Mesías. Cuando Juan Bautista de La Salle, en su meditación sobre la Epifanía, lo narra, dice lo siguiente: los magos fueron hombres de fe que en comunidad caminaron, guiados por la estrella, buscando a Dios, y lo encontraron en un niño pobre, y en él lo reconocieron y lo adoraron al verlo con sus padres. Su aplicación: un lasallista son hombres y mujeres de fe que caminan en comunidad, iluminados por la fe, para poder servir al hermano, haciendo a él lo que le harían a Dios y adorando en el pobre la presencia, la santa presencia de Dios. Por eso cuando La Salle dice acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, no dice que Padre, gracias, genial, sino lo que dice es adorémosle. Y esa frase sale precisamente de los magos. En el encuentro con Dios, en el hermano, para amarlo y servirlo, es donde está la felicidad. Esto del fundador marca una diferencia con los otros sabios, los sabios de Herodes, que ustedes recuerdan, que también sabían lo mismo que los magos de Oriente. Sabían interpretar las profecías, sabían que el Mesías nacería también de la tribu de Belén, en Judá, etcétera. Pero a final de cuentas, los sabios de Herodes ni fueron a buscar al niño, ni lo adoraron. Puedo vivir, puedo investigar con fe o sin fe. Sin embargo, las consecuencias son muy diferentes. Puedo investigar sobre la enfermedad, sobre el desempleo, sobre la muerte, creyendo en la vida eterna y viviendo cotidianamente esta certeza de fe, o puedo enfermarme, quedarme sin trabajo y morir sin fe. Acercarme a la naturaleza, al ser humano, a la cultura o a la tecnología, con fe o sin fe. Amigos, la fe no es evasión o ingenuidad, es compromiso y solidaridad. Observar para admirar y contemplar son también los ojos del investigador, que tiene mucho de poeta, mucho de científico, mucho de biólogo, mucho de creyente. Preguntar para escuchar con fe y buscar la voluntad de Dios a través de acontecimientos. Poner la fe en acción para amar y servir, porque investigar es un acto de amor. Lo que ustedes realizan, muy queridos amigos y amigas, es un acto de amor en la visión de La Salle. Conocerme, conocerte, conocernos, conocerlo. Formar, formarme, dejarme formar. Conocer lo que hay fuera del hombre, dentro del hombre,
alrededor del hombre, en el mundo y en Dios. Esta investigación intrapersonal, interpersonal, circunpersonal y transpersonal. Yo con los otros en el mundo hacia Dios, revisar mis criterios de hombre, de mundo, de Dios, de educación, en el aporte que doy como investigador. Considerar a la persona humana integral en su visión biopsicosocial trascendente, unidos en lo esencial, libres en lo accidental y en todo viviéndolo con caridad. Resumiéndolo en una sola frase, investigadores con ética profesional. Y una ética profesional iluminada y basada en los criterios del Evangelio. Ideas claras, convicciones firmes, acciones coherentes. Pensar con verdad, sentir con bondad, actuar con justicia, discernir con libertad, vivir alegres y en paz, orando con fe. Muy queridos amigos, ¿son ustedes estos investigadores o esperamos a que lleguen otros después de cada uno de los que estamos ahora? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y fraternalmente sigamos construyendo juntos el mundo que Dios soñó y que le encargó a La Salle desde la educación, la investigación, el Evangelio, al servicio de los pobres, principalmente los que menos pueden, menos saben y menos tienen. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Pedro. Bueno, a ti, Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias por tan motivadores palabras. Nos dan mucha visión. Creo que a veces vemos a nuestro fundador como un santo y no lo vemos como el hombre que fue, con toda la práctica y todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Es un ejemplo no solamente como pedagogo, sino como innovador, como investigador, porque ahora que nos comparte todo lo que hizo, platicar con digamos, pensadores de su tiempo, él mismo tenía toda una preparación que aplicó en lo que hizo, con método, con estructura, y que evidentemente sus artículos iban más allá del artículo en sí mismo, sino de atender una problemática, y a veces es lo que nos cuesta trabajo. Y varias de las preguntas y comentarios van en ese sentido, y por cuestiones de tiempo voy a tratar de integrar todas las preguntas. Berta Fortún de La Salle México y Rosario Ortiz de La Salle Bajío nos comentan sobre cuando hablamos de impacto social, ¿qué debería ser esto en las universidades lasallistas? O sea, esto mismo que nos decía de cómo lo que vimos en San Juan Bautista de La Salle, nosotros tenemos la obligación de actualizarlo, ¿sí? Aplicarlo y proyectarlo. En este mismo sentido, también Alicia Zavala nos comparte de La Salle Bajío esta inquietud de cuáles deberían de ser las bases de un modelo de investigación lasallista. ¿Qué valores se destacan? Bueno, algunas de estas preguntas también fueron comentadas a lo largo de su plática. Pero bueno, creo que sería importante también como resumen destacarlas, ¿no? También Alicia nos comparte esta inquietud de cuáles deberían ser los pilares fundamentales de esta investigación lasallista, ¿no? Creo que ahora no solamente es formación integral, sino estamos como creando un concepto de investigación integral, ¿no? O sea, de cómo no solamente es el proyecto en sí mismo, sino el ejemplo, la parte de educación, el impacto, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, también hablando de los valores, Cristina Barrientos nos pregunta, ¿cómo nos debemos preparar personal y espiritualmente para estos retos? Y bueno, y los demás comentarios que tenemos en el chat es felicitarlo por su conferencia, por todo el soporte que hizo, tanto científico, teológico, social. Bueno, hay varios comentarios y felicitaciones, ¿no? Gracias, Lalo. Entonces, le cedo la palabra otra vez. Muchísimas gracias, Lalo, y gracias a quienes han querido compartir esta visión y los que no lo han podido hacer, que nos pueda ayudar también esta respuesta general.
Ciertamente, el transformar la realidad es la gran ambición de la investigación, del conocimiento, de lo que juntos aprendemos en el aula y sobre todo de una misión universitaria. Es decir, que no se quede hacia adentro, sino que pueda aportar algo al bien de la comunidad a la que sirve. ¿De qué le sirve a un comerciante hoy, a un agricultor, a una ama de casa, lo que nosotros enseñamos en la universidad, lo que investigamos nosotros? Ciertamente, creo que con sencillez tenemos que responder que lo que nos corresponde a nosotros es dar pistas, dar orientación, abrir propuestas, buscar caminos que a final de cuentas dignifiquen y hagan más felices a las personas. No quiero ser simplistas en la respuesta, simplemente reconocer que la transformación es muy complicada porque no basta que nosotros digamos o veamos claro, supone que el otro lo vea, lo asuma y lo ponga en práctica también, acompañando con sencillez y humildad. Ciertamente, esa es nuestra meta, no podemos dejar de hacerlo para que no sea autorreferencial el estudio, simplemente en un reconocimiento de sabiduría personal o en un logro de una satisfacción académica, sino a una insistencia que hemos tenido como red y que vemos como lasallistas, que es este aporte al bien de los demás. ¿Sobre qué bases lo haríamos? También, sin ser muy resumido, los valores de la fe, la fraternidad y el servicio siguen marcando cualquier actividad que hagamos como lasallistas. Hacerlo como creyentes, que podemos ser creíbles y confiables, este es el valor de la fe, que la investigación sea creíble, confiable, que nos lleve precisamente a esta relación con Dios. Que lo que hagamos nos permita mejorar las relaciones interpersonales. Esto se traduce en mayor justicia, mayor felicidad, mayor paz y relación entre las personas. Y volviendo a tocar la parte de transformación, que el servicio se vuelva solidaridad, se vuelva comprensión y se vuelva también motivación para una superación. Y por último, en estas preguntas que nos compartías, Eduardo, y que les agradezco de nuevo el haberlas planteado, la importancia de dialogar para crecer precisamente en el grupo que hacemos. A veces podemos ser muy celosos de lo investigado, los derechos de autor, la cuestión de la persona. Es importante y se respeta, pero no olvidemos que lo importante es lo que avanzamos juntos y 4 ojos ven más que 2, y si lo vemos juntos, multidisciplinario y además compartiendo lo que cada uno observa, lo hacemos mucho más completo. Sería un aspecto donde la parte espiritual también crece, porque la fe es para contagiarla y es para dialogarla, no solamente para quedarnos con ella. La fe se celebra y la fe también se testifica. Y por el otro lado, creo que la actitud orante, entendiendo por oración la relación personal con Dios, pidiendo el don del Espíritu, el don de la sabiduría, el don para poder a través de la realidad descubrir a Dios y hacerlo más humano y más divino, puede ser otra luz que nos pudiera ayudar como un aporte a lo que ustedes compartieron también en los comentarios que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Creo que en general contesta los comentarios y preguntas que también se hicieron más adelante relacionados a veces ven este conflicto entre la fe y la razón. Y inclusive Lorena Broca nos comentaba que cómo no tener este conflicto, ¿no? O sea, pareciera ser que para hacer una investigación, tomando el cuento que nos compartía, habría que rechazar la fe, ¿no? O sea, no puedes tener fe, sino la ciencia te obliga a tener prueba, a tener método, y no puedes poner como conclusión cosas que no pudieras demostrar. Entonces, a veces hay como este conflicto en algunas personas, pero creo que con lo que nos comparte usted, pues eso se trasciende, ¿no? Eso va más allá. Entonces, es algo más interno que nos mueve en el sentido de aportar y de tratar de dar un poquito de ese grano de arena a la herencia de San Juan Bautista de la Salle para seguir haciendo válido. Entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo, te agradezco, Pedro, tu Gracias, comentario, tu aportación. Siempre aprendemos mucho, mucho de ti. Creo que toda la visión y conocimiento que tienes del lasallismo nos inspira mucho a todos los investigadores para reenfocar nuestros proyectos, para tener claro cuál es el compromiso que tenemos por ser parte de una comunidad. Bueno, no sé si quieras comentar algo más.
Pues sí quisiera aprovechar el espacio nada más, Lalo. Primero agradecerte de nuevo, agradecerles a cada uno de ustedes su participación, su interés por estar presentes. Gracias por la gran labor que realizan dentro de la universidad. Gracias porque ustedes son, a raíz de lo que hacen también, la ventana de la universidad a la sociedad para que el conocimiento no quede dentro de las cuatro paredes, sino sirva precisamente para iluminación, para orientación de nuestros hermanos en comunidad. Y finalmente, nada más, compartir con el detalle que haces, no es para una discusión ni mucho menos, sino para el crecimiento. En la afirmación que hacíamos del Dios de la verdad, la bondad y la belleza, es la que junto nos va llevando. O sea, el hecho de que yo no vea el sol no quiere decir que no exista, quiere decir que las nubes no me lo dejan ver. Entonces, el hecho de seguir buscando, y como decimos, un investigador es buscador, nos va haciendo poco a poco esta síntesis en la cual la fe y la ciencia nos vayan acompañando y guiando. Desgraciadamente, a raíz de positivismo, a raíz de otros tipos de conocimientos o metodologías, pareciera que Dios está fuera del mundo y de la realidad y solo lo que se pesa, lo que se mide, lo que se ve, es lo creíble y lo real. Entonces, esta dimensión es la que habría que quizá poco a poco recuperar, no en plan de crítica, ni de condena, ni de ofensa, sino de seguir integrando y caminando como bien lo decías. Nada más por no dejar también de hacer este comentario y si algo ayuda, pues seguirnos acompañando. Muchísimas gracias, Lalo, y gracias de Muchas nuevo, y gracias. continúen ustedes, y saludos a sus familias y comunidades. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, muchísimas gracias, hermano Pedro. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los que están participando en este evento. Por lo que podemos ver en los comentarios, pues fue muy enriquecedor para todos escucharlo. Nos llevamos muchas cosas. Tenemos que aprender también sobre la marcha de cómo vamos a ir adaptando nuestros proyectos, tanto como investigadores como institucionales. Entonces, vamos a continuar con nuestro evento. Lo que sigue es el receso, ¿sí? Y posteriormente tenemos el conversatorio del área de salud y la dinámica grupal. Entonces, Anabel, si nos refuerzas lo del horario. Claro que sí, muchas gracias, doctor Eduardo, y me permito, y yo sé que todos lo quisieran hacer por lo que vemos en el chat, agradecerle, hermano Pedro, por su tiempo, por sus palabras, en verdad han sido muy motivadoras para todos nosotros, y créanos que vamos a hacer todo el trabajo y nuestro esfuerzo para seguir caminando este proceso, estas investigaciones. Muchísimas gracias, hermano Pedro. Como dice el maestro Eduardo, vamos a pasar ahora al receso. Vamos a tener hasta las 12:15, regresamos. Y esto, mil disculpas, pero es para poder tener el tiempo de escuchar los proyectos que se van a presentar en los conversatorios. El día de hoy se presentan en primer momento el conversatorio de salud, y después el conversatorio de desarrollo humano y social. A continuación tendríamos la dinámica grupal de ambos conversatorios.